Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo curso en Quant Academy. En esta ocasión venimos presentando el curso de patrones de diseño con Python. Cuando aprendemos a programar, por lo general, intentamos crear soluciones a nuestros problemas desde nuestro conocimiento y cómo normalmente implementamos todas nuestras funciones. Sin embargo, conforme vamos avanzando en el mundo de la programación, nos damos cuenta que todos los problemas que hay y todas las cosas que hemos programado, alguien ya las ha resuelto. Entonces, de forma iterativa, bajo este proceso de perfección, creación y volver a intentar cosas y volver a programar la misma función, se generaron soluciones generales a problemas generales. Entonces, estos son los patrones de diseño. Los patrones de diseño muchas veces en el mundo laboral es lo que separa a las personas que son, por así decirlo, juniors de los que son seniors. Entonces, si dominas los patrones de diseño, podrás implementar soluciones robustas a cualquier problema que te propongas en programación. Como dije, los patrones de diseño son plantillas reusables para problemas de software. Son plantillas reutilizables de código. Son clases o clases con métodos e incluso funciones que te permiten dar soluciones a problemas que ya existieron y que alguien los resolvió de una forma muy efectiva y eficiente. Hay tres tipos de categorías de patrones de diseño. La primera categoría es la categoría de los creacionales. Esta te permite crear de forma sencilla y implementar diferentes formas de creación de objetos, pero se simplifica, porque poniéndote un ejemplo, el primer patrón que vamos a estudiar es el singleton. Este patrón singleton es de mucha ayuda, por ejemplo, cuando estableces una conexión con una base de datos, porque el conectarte a una base de datos es costoso en cuanto a recursos y si creas múltiples instancias puede generar inestabilidad en tu programa. Sin embargo, por ejemplo, cuando implementas el patrón de diseño Singleton, te permite pues, generar solamente una instancia de la base de datos y demás. Vamos a ir paso a paso en cada patrón y en cada método o categoría de los patrones de diseño. Luego están los estructurales que mejoran la composición y relación entre los objetos y finalmente los de comportamiento, que te ayudan a optimizar la comunicación entre los objetos y las responsabilidades que a cada uno le competen. Los beneficios de aprender patrones de diseño es que son soluciones probadas y mejora la comunicación entre los desarrolladores, porque si tú ya sabes patrones de diseño y tu colega también sabe patrones de diseño, pues es más sencillo que le digas a tu colega, pues vamos a implementar un singleton para dar solución a este problema, por ejemplo, y él te va a entender porque ambos han estudiado patrones de diseño. Este es el outline del curso y los patrones que vamos a ver. Este curso tiene un enfoque práctico, por lo que vamos a estudiar tanto el patrón de diseño y vamos a generar un ejemplo práctico de cada patrón de diseño. Entonces, por la parte de los patrones creacionales, tenemos el singleton, que es un objeto para una clase, que solamente te permite crear un objeto para una clase. Está el factory method, que es muy utilizado al momento de crear interfaces en nuestros códigos y te permite crear objetos sin exponer la lógica de su creación. Está el builder, que te permite crear un objeto complejo paso a paso, como si se tratara de una composición de cosas, como si fuera una receta, te permite crear objetos de esa manera. El prototype, copiar objetos existentes. El abstract factory te permite crear familias de objetos relacionados. Y estos son los patrones creacionales más usados. Allá afuera en la industria puede ser que haya muchísimos más patrones creacionales, pero estos son los más usados y los que deberías de aprender a usar. Luego están los patrones estructurales. Por ejemplo, el adapter. Este te permite crear una interfaz unificada entre interfaces incompatibles, como por ejemplo, si tienes una librería que te regresa documentos CSV y para tu programa tú necesitas esa información en formato XML, el adaptador se encargará de modificar esa información para que tu código no se rompa y puedas seguir utilizando lo que viene de fuera de tu interfaz o de tu código. El decorador te permite añadir responsabilidades a objetos de forma dinámica. Puedes añadir nuevas funciones y pueden hacer nuevas cosas cada objeto que tú definas con algún decorador. Lo veremos a detalle cuando lleguemos a ese patrón de diseño. El patrón de diseño Facade es una interfaz simplificada de un sistema complejo. Igual vamos a verlo a detalle, pero te doy la presentación aquí.
El composite te permite componer objetos en estructuras de árbol. Hay formas de poder relacionar los árboles utilizando una estructura de árbol como tal. El flyweight te permite minimizar el uso de memoria o costos computacionales, implementando este método de forma pues correcta, ¿no? O sea, te permite mantener más objetos dentro de la cantidad disponible de memoria, porque de alguna manera compartes memoria común entre diferentes objetos, en lugar de crear memoria para cada objeto, ¿no? Pues, por ejemplo, un ejemplo claro es, por ejemplo, la conexión a la base de datos puede estar compartida entre diferentes objetos y no cada objeto debe de tener su propia eh, conexión a la base de datos, por ejemplo, ¿no? Está el bridge, que lo que hace es que permite separar la abstracción de implementación. Es decir, te permite dividir una clase grande o un grupo de clases estrechamente relacionadas en dos jerarquías separadas. O sea, por una parte tiene la abstracción y por otra la implementación. Y te permite desarrollar independientemente una de la otra. Luego tenemos lo que son los patrones de comportamiento, que son muy útiles al momento de generar un programa, ya, incluso en videojuegos, ¿no? Incluso también, por ejemplo, en trading algorítmico se utiliza mucho el patrón de comportamiento observer. El patrón de comportamiento observer es un objeto que te permite suscribir y notificar cambios a varios objetos. Es decir, este patrón observer puede estar conectado, por ejemplo, a una API o a un WebSocket, y cada vez que haya un cambio o una notificación, te permite enviar esa notificación a otros objetos en el programa. Como por ejemplo, si vemos un objeto de trading algorítmico, es que un objeto observer está observando el WebSocket que te manda los precios de Bitcoin. Entonces, cuando hay un cambio en el precio de Bitcoin, este observer notifica a otros objetos, como pueden ser los objetos de estrategia, ¿no? Y los objetos de estrategia de trading sabrán qué hacer con ese cambio de precio, ¿no? Luego, por ejemplo, tenemos el command. El command te permite encapsular una solicitud como un objeto. Es decir, convierte una solicitud en un objeto independiente que contiene toda la información sobre la solicitud. Esta transformación te permite parametrizar los métodos con diferentes solicitudes, retrasar o poner en cola la ejecución de una solicitud y soportar operaciones que no se pueden realizar. Ese es muy útil a la hora de poder implementar, por ejemplo, interfaces gráficas con botones de guardar, renuevo, cortar, pegar, imprimir, todo ese tipo de cosas se implementan con el comando command. Como tal, por eso se llama command. Luego, por ejemplo, tenemos el patrón de diseño strategy. Y este patrón te permite la selección de un algoritmo en tiempo de ejecución. Es decir, te permite definir una familia de algoritmos y colocar cada uno de ellos en una clase separada y hacer sus objetos intercambiables. Es decir, un objeto puede tener diferentes estrategias que puede decidir tomar o usar dadas ciertas condiciones del programa. Luego tenemos el patrón state. El patrón state tiene, por ejemplo, cambios de comportamiento de un objeto cuando su estado interno cambia y te permite alterar su comportamiento, y esto da la sensación de que el objeto cambia su clase. A lo mejor no estás entendiendo todas las explicaciones que te estoy dando, pero poco a poco vamos a llegar a cada uno de los patrones de diseño y te los voy a explicar y vas a entender cómo funcionan, y si los aplicas de forma correcta vas a poder usarlos de forma eficaz y tu nivel de programación va a elevarse, va a ser mayor. Y por último, patrón de diseño que vamos a ver es el Chain of Responsibility, cadena de responsabilidad. Este te permite pasar solicitudes a lo largo de una cadena de manejadores. Si alguna vez has visto en los códigos que utilizan, por ejemplo, handlers, estos handlers por lo general pues pertenecen a una cadena de responsabilidad. Es decir, por ejemplo, si tú eres un cliente de un banco y, por ejemplo, el asesor solamente te puede dar préstamos de $1000. Solamente tiene permiso para darte préstamos de $1000. Pero, por ejemplo, tú necesitas $10,000. Bueno, pues entonces el siguiente que te pueda dar ese préstamo es el gerente. Y ya, si necesitas más dinero, pues a lo mejor será un director, ¿no? Entonces, la cosa es que se van pasando a la responsabilidad dado lo que pueden hacer con lo que tienen en el objeto, o sea, la información que tienen en el objeto. Entonces, te permite la cadena de responsabilidades pasar solicitudes a lo largo de esta, y al recibir una solicitud, cada manejador decide si la procesa o si la pasa al siguiente manejador de la cadena.
Todos estos patrones son herramientas para tu caja de herramientas, vaya la redundancia, y tienen sus pros y sus contras. ¿Cuáles son los contras de los patrones de diseño? Su único contra es que los utilices cuando no son necesarios. Es decir, una vez que los aprendes te vas a dar cuenta que la mayoría de problemas de programación se pueden resolver con esto, pero, por ejemplo, si estás en una startup, pues a lo mejor quizá no querrás implementar patrones de diseño porque las startups crecen en cuanto a requerimientos, implementaciones de código y demás. Entonces puede ser que tú diseñes un código de una manera y que el día de mañana te pidan otra cosa y tengas que cambiar todo y pues mucho de tu trabajo ya no va a valer. Entonces, por lo general las empresas después contratan programadores que saben todo esto para poder arreglar todo lo que pasó en la startup cuando estaban levantando el proyecto, porque seguramente todo es código espagueti, pero entonces ahí es donde entran las personas que realmente saben programación. Las personas que fundan el código y demás, por lo general no siguen siempre las mejores prácticas de programación y por lo general ese código no es tan robusto y cuando la empresa ya tiene un income, un revenue de su proyecto, entonces tratan de refactorizar el código de su producto y entonces a partir de ahí eso les permite crecer, les permite muchas veces hasta bajar costos de producción porque como viste algunos patrones de diseño te permiten ahorrar recursos de la computadora. Entonces, para así decirlo, si un producto necesitaba 64 gigabytes de RAM, pues ahora aplicando patrones de diseño, pues puede que ocupe 32, ¿no? Entonces ya cuesta menos tu servidor o cosas de ese tipo. Entonces, todas estas cosas que vas a aprender en este curso van a ser la explicación del patrón de diseño, un ejemplo práctico y pues vamos a tratar de abarcar lo más posible de cada patrón y pues ya queda tu imaginación cómo puedes aplicar cada uno de esos patrones creacionales y cómo lo aplicarás en tu trabajo, en tus proyectos personales o en lo que sea que estés trabajando. Entonces espero que te guste este curso y pues sin más vamos a entender el primer patrón creacional que es el Singleton.